Está el esquelético, que es estriado, de contracción voluntaria. El cardíaco, que también es estriado, que es de contracción involuntaria. Y el músculo liso, que es de contracción involuntaria también, y que va a recubrir a todos los órganos internos huecos. ¿Cuáles son las características del músculo liso? Son células muy pequeñitas, uniformes o ausadas, que son así. Hay un solo núcleo por célula, a diferencia de la fibra muscular esquelética, que recuerdan que era cilíndrica, multinucleada y de largo de centímetros, incluso hasta metro puede ser dependiendo del largo del músculo. Y aquí mira, la longitud es en el orden de las micras. Sus localizaciones principalmente órganos huecos, tubo digestivo, vaso sanguíneo, útero, vejiga, recubriendo cada uno de sus órganos. ¿Cuál es la estructura del músculo liso? Ya. En el músculo liso no hay sarcómero, ¿ya? No hay discosetas. ¿Cómo se organiza la actina y la miosina? Que también hay actina y miosina, también está en disposición así intercalada. Se organizan y se unen a través de los cuerpos densos. Estos puntos, donde hay proteínas como la desmentina, la bimentina, la alfa-actinina, van a unir a la actina en estas regiones que se llaman cuerpos densos. ¿Qué características tienen estos cuerpos densos? Y se van a localizar en todas las células, no solo en la membrana, también pueden haber en el citoplasma, en todas partes. ¿Qué va a hacer? Que se va a unir la actina y miosina. Así miren, actina unido al cuerpo denso, la miosina no, la miosina va acá. Y se van a unir en todas direcciones. Esto va a estar en todas direcciones, a diferencia del músculo esquelético, que el sarcómero era solo, digamos, en paralelo a la fibra muscular. Aquí la actina y la miosina van a estar organizados en haces que van en todas las direcciones. Y esto, que vayan en todas las direcciones, es muy relevante debido a que la contracción del músculo liso es de mayor fuerza que la del músculo esquelético. El músculo liso se contrae así. El músculo esquelético se contrae así. ¿Por qué se contrae así? Se contrae en todas las direcciones, porque los cuerpos densos hacen que la actina y miosina se contraiga en todas las direcciones. ¿Me sigue? Si esta fuera una célula, se contraería así. En cambio, el músculo liso, si esta es la célula, se contrae solo así. O sea, no el esqueleto. Entonces, la fuerza de contracción en el músculo liso es mayor a la del esqueleto. La fuerza de contracción en el músculo, la contracción en el músculo liso es más prolongada que el músculo esquelético. El músculo liso, la contracción aproximadamente es de segundos, mientras que en el esquelético es de milisegundos. Aparte de estos cuerpos densos y esta estructura de actina y miosina, van a haber uniones entre las células, como en figuras químicas, para la comunicación eléctrica y química entre las células. Porque vamos a ver que hay diferentes tipos de contracción y hay una en que los iones tienen que pasar de un lado a otro, el calcio. Y aquí vemos nuevamente la disposición, aun cuando está en todos los sentidos, siempre va a estar actina, miosina con la cadena ligera de la miosina. Igual. ¿Ya? Y va a haber tropomiosis. ¿Por qué digo tropomiosina? Porque no hay troponina. Troponina no hay en el músculo liso. Sí, tropomiosina. Y aquí está la disposición entonces de la actina con la miosina en todos los cuerpos densos, como ven, en todas las direcciones para que se contraiga así. Hay dos tipos de contracción muscular en el músculo liso, la unitaria y la multiunitaria. Como les mencioné, esto es controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, viene una fibra nerviosa y un terminal nos va a contactar una célula muscular. Un terminal se va a ensanchar en una estructura que se llama varicosidad, que son estas pelotitas, y va a liberar neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor se libera en el músculo liso? La acetilcolina de igual manera y la noradrenalina. Cuando la acetilcolina funciona como neurotransmisor excitatorio, la noradrenalina como inhibitoria. La
la acetilcolina inhibitoria. Siempre juegan roles antagónicos. Y va a depender de acuerdo a qué músculo liso se liberó y qué receptor se unió al neurotransmisor. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su función? ¿Cuál va a ser la multiunitaria? Entonces, va a venir el terminal nervioso, van a estar estas varicosidades. Recuerden que no es un terminal, es el mismo terminal. Acá van a haber células de Schwann mielinizando, en estos sectores no va a estar mielínico. Y la varicosidad va a liberar el neurotransmisor adyacente a la célula del músculo liso. En la contracción multiunitaria, cada célula es independiente y cada célula recibe el neurotransmisor. Ya sea porque tiene una varicosidad al ladito o porque le llegó la varicosidad al lado, pero siempre va a haber neurotransmisor para cada una de las células del músculo liso. Entonces las contracciones son independientes. Ejemplo de contracción multiunitario, por ejemplo, en el ojo y en el músculo piloerector del pelo. Son poquitos los ejemplos que hay de este tipo. La mayor cantidad de contracciones musculares lisas son las unitarias. ¿Cuáles son las unitarias? Viene el terminal con la varicosidad y no va a tocar o no va a estar adyacente a todas las células, sino a una primera capa. Y va a liberar el neurotransmisor que se va a unir, digamos, a las células musculares adyacentes a él. ¿Y qué va a pasar? Estas células van a tener uniones intercelulares comunicantes que van a permitir el paso de iones entre cada una de las células musculares. Entonces, se va a generar el potencial de acción, va a aumentar la concentración intracelular de calcio en las células adyacentes entonces a la inervación, y ese calcio se va a propagar por toda la otra célula. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que formen como láminas y que se contraiga todo al mismo tiempo. Por eso es unitario, porque se contrae todo al unísono, ¿ya? Todo al mismo tiempo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya, estupendo. Entonces, músculo multiunitario, músculo ciliar del ojo, músculo piloerectores del pelo, ¿ya? Un terminal nervioso es aún una célula muscular lisa, ¿ya? Aquí está el nervio y la neurona inervando cada una de las células musculares. Músculo liso unitario. Músculo liso unidad sencillo visceral, fibras musculares unidas por uniones comunicantes formando un sincicio funcional. Es todo como un unísono, todo solo, todo unísono, organizadas en capas o fascículos. Ejemplo, músculo liso, visceral, útero, vejiga, vasos sanguíneos pequeños. Entonces aquí solo la varicosidad va a llegar a la célula adyacente y luego va a propagar el potencial de acción y el incremento del calcio intracelular por estas uniones comunicantes o ganchos. Ejemplo aquí, por ejemplo, y mencionarles acá de que en algunos textos aparece la unión neuromuscular del músculo liso, ¿ya? Eso es para fines pedagógicos, pero no existe la unión neuromuscular del músculo liso. La unión neuromuscular es del músculo esquelético, de los pretzels que le mostré, ¿ya? Músculo esquelético, unión neuromuscular, no hay en otra parte. ¿Por qué se dice unión neuromuscular? Porque es como, pero no. También se llaman uniones difusas a las uniones del músculo liso. Las uniones difusas, la distancia que hay entre la varicosidad y el músculo liso es de nanómetros a micras. Y si recuerda, la hendidura de la sinapsis neuromuscular son 60 nanómetros, muy chiquitito, tocando, un terminal casi tocando el músculo. Acá es un nervio que viene, pero no es un terminal, que se ensancha y que está bastante distante de la célula muscular lisa para liberar el neurotransmisor. Entonces, esta sería multiunitaria o unitaria. Multiunitario. ¿Cuánto? Multiunitario. Multiunitaria y esa unitaria. Una varicosidad, una célula muscular lisa. Acá tienen todo el neurotransmisor, falta aquí un error de concepto de ponerle más capital y que no lleguen a todas las células el neurotransmisor.
¿Qué activa a la contracción muscular lisa? Hormonas, distensión del tejido, neurotransmisor, acetilcolina y noradrenalina. La diferencia en el músculo cardíaco y liso respecto al esquelético es que el receptor de acetilcolina acá es muscarínico, es decir, es acoplado a proteínas G. Va a mediar el incremento del calcio intracelular por todas las proteínas que vienen abajo de la vía de señalización de proteínas G. En cambio, el del esquelético es ionotrópico, que es un canal iónico que se abre. Muscarínico, recuerdo, liso y cardíaco. Entonces, esta es una ultraestructura de microscopía electrónica de transmisión de un músculo liso. Acá están los cuerpos densos y van a ver que esas estructuras filamentosas son lactina, muy probablemente. ¿Ya? Acá hay en otra microscopía electrónica lactina y la miosina. ¿Cómo ven eso? Imagínense todos los filamentos así, cortados transversal. Entonces los puntitos delgaditos son los filamentos delgados, que son lactina, y los puntitos más gruesos son los filamentos más gruesos, que es la miosina. Y las uniones diureas o uniones de células para pasar el calcio entre una célula y otra. ¿Qué características tienen el músculo liso? Es que el retículo sarcoplámico aquí es mucho menos desarrollado. Miren. Ese es un cartoon del retículo sarcoplámico. ¿Se acuerdan que el retículo sarcoplámico en el músculo esquelético era como de ese mismo color, pero rodeaba todo de cada una de las miofibrillas? Ya, acá es más pequeñito. Acá no hay túbulos T. Están estas caviolas que se llaman, que son como invaginaciones de la membrana, que están adyacentes al retículo sarcoplámico, pero que son como un análogo rudimentario al túbulo T. No hay invaginaciones de la membrana que entren y propaguen el impulso al intracelular. ¿Ya? Entonces el retículo sarcoplámico es menos desarrollado y no hay túbulo T, sí hay caviolas que son bastante más rudimentarias, no hay troponina, no hay sarcómero. Contracción muscular más fuerte y más duradera. ¿Cómo es el acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso? Ya, en el músculo esquelético yo le mencioné que el calcio intracelular era predominantemente del retículo sarcoplámico. Acá el calcio que predomina es del extracelular. ¿Ya? El del extracelular que va a ingresar es el calcio que va a generar la contracción muscular del músculo liso. ¿Cómo se genera? Se genera un potencial de membrana y luego un potencial de acción. ¿Ya? Se genera el potencial de acción que va a ser dado, como les dije, por hormona, neurotransmisor o distensión del tejido. Y este potencial de acción va a recorrer la celulita y va a generar una depolarización para abrir canales de calcio sensible a voltaje en la membrana. Acá también hay canales de dihidropirina, canales de calcio sensible a voltaje en la membrana. Estos canales son del tipo lento, ¿ya? Y como son del tipo lento, lentamente se abren y lentamente se cierran. Por lo tanto, esto también contribuye a que la contracción del músculo liso sea más duradera. Acá el calcio juega dos roles. Uno, en la propagación de la depolarización, y dos, en gatillar el impulso nervioso cuando entra a la célula, o sea, la contracción muscular cuando entra a las células. En el músculo esquelético, el que propagaba era el sodio. ¿Recuerden? Canales de sodio rápidos. Entonces eso era rápido, se abrían rápido y se cerraban rápido. La depolarización era rápida. Y luego generaba que entrara calcio y saliera el calcio al retículo sarcoplámico. Acá es calcio lento y calcio lento que vuelve. ¿Ya? Entonces, calcio. Entra calcio por los canales de calcio, se llama el voltaje de la membrana. El calcio se va a unir a una proteína que hay que se llama calmodulina. El complejo calcio-calmodulina va a activar a la MLCK, que es la quinasa de la cadena ligera de la miosina. ¿Qué es una quinasa?
¿Qué hace una quinasa? Fosforila. Fosforila, perfecto. Y fosforila la cadena ligera de la miosina. Entonces, recuerden, actina, miosina con su cabecita. En el músculo esquelético, para que se generara el puente cruzado, ¿qué necesitábamos? Que el sitio activo de la actina se quedara puesto, ¿cierto? Mientras se corría la tropomiosina. Acá necesitamos dos cosas: que quede expuesto el sitio activo y que se fosforile la cadena ligera de la miosina. Si no se fosforila, no va a tener suficiente afinidad con la actina para generar el puente cruzado. Entonces, ¿cómo se fosforila? Por la MLC. Aumenta calcio intracelular, se une calmodulina, se activa la MLCK y fosforila la cadena ligera de la miosina. Fosforila, se une. ¿Sí? Contracción muscular. ¿Qué pasa en la relajación muscular? Disminuye el calcio intracelular. ¿Qué hace que disminuya el calcio intracelular? Ya no se forma el complejo calcio-calmodulina, no se activa la MLSK, pero se activa otra enzima llamada miosina fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? ¿Qué hace la fosfatasa? Desfosforilar. Se activa la miosina fosfatasa y ¿qué va a hacer? Desfosforilar a la miosina. Entonces, esta fosforilación de la cadena ligera de la miosina la saca y con eso pierde afinidad por la actina. ¿Lo repito? Ya. Entonces, músculo liso. Se generan potenciales de membrana y luego potenciales de acción, que es cuando pasan un valor de milivoltaje. ¿Ya? Se despolariza y se genera potencial de acción. ¿Cómo se propaga este potencial de acción? Abriendo canales de calcio dependiente de voltaje en la membrana, que son lentos, y por eso esta contracción es más prolongada. ¿Qué hace? Entra calcio, entra calcio, entra calcio. Principal fuente de calcio intracelular para la contracción muscular lisa, el calcio que entró, del extracelular. ¿Ya? Entra calcio, y adentro de la célula muscular lisa va a haber una proteína que se llama calmodulina. Esa calmodulina se va a unir a calcio y va a activar a la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Va a activar una enzima. ¿Y esa enzima qué hace? Fosforila la cadena ligera de la miosina, para que no se me pierda. Cadena ligera de la miosina, ¿se acuerdan? Actina, miosina con el bracito que era la cadena ligera. Esto es lo que se tiene que fosforilar. Cuando se fosforila la cadena ligera de la miosina aumenta la afinidad por la actina y se une en el puente cruzado para hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? Se fosforiló, se unió. Contracción del músculo liso. ¿Cómo se relaja? Disminuye el calcio intracelular. Se sale el calcio a través de bombas que les voy a mostrar hacia el extracelular, porque de ahí provino originalmente. Entonces se sale el calcio y se desacopla este complejo, se inactiva esta enzima y se activa la miosina fosfatasa. Entonces, se inactiva la enzima que fosforila y se activa la enzima que desfosforila. ¿Qué pasa? Se desfosforila y perdió la afinidad de la cadena ligera de la miosina con la actina. ¿Sí? Lo puedo repetir mil veces, ¿ya? Todo. Ya, entonces aquí es lo que yo estoy haciendo con mi bracito, ¿cierto? Aquí está la cadena ligera de la miosina, que se va a unir a la actina cuando está fosforilada y no se va a unir a la actina cuando está desfosforilada. ¿Qué otras diferencias hay con el músculo esquelético? Como yo les dije, de contracción más prolongadas, ¿ya? Y eso era por los canales de calcio dependiente de voltaje, que sabrían que eran lentos. Y también porque la actividad ATPasa es más lenta de la miosina. La hidrólisis del ATP, para hacer eso, es más lento. Y eso hace que requiera menor cantidad de ATP para la contracción del músculo liso. Entonces, ¿por qué es más lenta o más prolongada la contracción del músculo liso? 1, por los canales de calcio. 2, por la ATPasa, que es de actividad más lenta. 3, porque se requiere menos energía y se requiere menos agua.
Yo les mencioné que no hay troponina. ¿Cómo se organiza esto en el músculo liso? Está la miosina con su cadena ligera que necesita estar fosforilada, la actina con la tropomiosina, de igual forma que está en moradito, y no hay troponina. Pero sí hay otras dos proteínas que es la calponina y el caldesmol. La calponina se va a unir a la troponina, perdón, a la tropomiosina, y el caldesmol se va a unir a la actina. ¿Qué van a hacer estas dos proteínas? Uno, van a inhibir a la actividad ATPasa de la miosina. Y dos, van a ayudar a que la tropomiosina se mantenga ahí tapando el sitio activo de actina-miosina. De nuevo, actina. Tropomiosina igual. No hay troponina. Hay dos proteínas. Caldesmol y calponina. Calponina se une a la tropomiosina. Caldesmol se une a la actina. ¿Ya? ¿Qué van a hacer estas dos proteínas? Uno, van a favorecer a que se inhiba la actividad ATPasa de la cadena ligera de la miosina. Recuerda que te tiene ATPasa. ATP suelto, ADP se une, ATP suelto. ¿Sí? Se disminuye la actividad, inhibe la actividad ATPasa y también van a secuestrar a la calmodulina. La calmodulina va a andar dando vuelta por aquí y cuando se une calcio se va a poner calcio. ¿Ya? Y cuando viene el calcio, se lleva a la calmodulina, estas se desplazan junto con la tropomiosina, estas se fosforilan. Caldesmol y calponina se fosforilan cuando incrementa la concentración de calcio por otras vías de otras quinasas. Se van a fosforilar y eso las van a inhibir y van a permitir que la cadena ligera de la miosina recupere su actividad ATPasa. De nuevo, caldesmol y calponina se van a fosforilar cuando llegue calcio. Eso va a inhibirlas, entonces van a dejar entonces ahora activo la actividad ATPasa de la cadena ligera de la miosina. ¿Por qué requiero la actividad ATPasa? Porque necesita hidrólisis para hacer eso. Ya te. ¿Sí? ¿Repito todo? ¿No? Ya, ¿me siguen hasta ahí? Hay caldesmol, no hay sarcómero, no hay troponina, sí hay calponina, sí hay tropomiosina. ¿Sí? Para que se produzca la contracción, solo necesitamos que el sitio, o sea, que se fosforile la cadena ligera de la miosina. Sí, solamente y no. queda. No, necesitamos las dos cosas: que se fosforile la cadena ligera de la miosina y que se libere el sitio de activo de unión de actina a miosina. Y para eso necesitamos que se corra la tropomiosina al igual. ¿Y cómo lo hace? Con el caldesmol y la calponina. Cuando viene el calcio, se fosforilan estas, liberan el sitio activo, la actividad ATPasa de la miosina y hay un desplazamiento de la tropomiosina que permite que se libere de igual forma la actina. ¿Ya? Y ahí tiene suficiente afinidad la miosina por la actina para hacer eso. ¿Está bien ahí o lo repito? ¿Lo repito? ¿Sí? Yo no tengo problema. Miosina, cadena ligera. Activa. Tenemos que hacer eso. En el músculo liso necesitamos dos cosas: que se corra la tropomiosina con todas las proteínas para que dejen libre el sitio de actina a una miosina. Y dos, tiene que fosforilarse la cadena ligera a la miosina, o si no, no tiene suficiente afinidad. ¿Cómo se hace eso? La cadena ligera de la miosina se fosforila por el complejo calcio-calmodulina que va a activar a la enzima MLCK, a la quinasa de la cadena ligera de la miosina, como su nombre lo indica. Y esa es la que va a fosforilar a la cadena ligera de la miosina. ¿Vale? La fosforiló porque entró calcio. Y por otro lado entró calcio y va a activar a otras quinasas que van a fosforilar a caldesmol y a calponina. Y esa fosforilación las va a inhibir y uno, va a hacer que se corran junto con la tropomiosina y liberen el sitio de unión actina. Y dos, al inhibirlas, lo que hacen también es inhibir la actividad ATPasa de la cadena ligera de la miosina.
Entonces, cuando la fosforila se inhibe y deja libre la actividad ATPase. Entonces, de esa manera se puede unir y tiene actividad ATPase. Y si recuerdan, igual que en el músculo esquelético, esto es, se une, es así, se une ATP, se suelta, hidrólisis ATP, con ADP se vuelve a unir, se corre, suelta ADP, vuelve ATP. Siempre para acordarse de eso tienen que acordarse del rigor mortis. Cuando no hay ATP, ¿qué hace? No se vuelve a soltar. Contrario. ¿Sí? No hay que poner. Ya. ¿Todo bien hasta aquí o vuelvo a romper? Entonces, como les mencionaba, son múltiples los factores exógenos que van a inducir el incremento del calcio intracelular en el músculo liso. Mucha hormona, norepinefrina, epinefrina, angiotensina 2 en el endotelio, endotelina en el endotelio, vasopresina en la vejiga, oxitocina en el útero, serotonina y histamina. El útero es un excelente ejemplo de contracción prolongada por oxitocina. ¿Y qué va a pasar? El neurotransmisor o hormona se van a unir a su receptor que va a estar acoplado a proteína G, porque yo les dije que eran muscarínicos, al menos los de acetilcolina, y van a generar una serie de señalizaciones que van a provocar el incremento del calcio intracelular y la apertura de canales de calcio dependiente de voltaje en la membrana del nervio. ¿Ya? También aquí, ojo, hay liberación de calcio del retículo sarcoplámico. Ese retículo sarcoplámico pequeñito que vimos también libera calcio. También hay receptores de rianodina acá que van a ser activados y va a liberar el calcio del retículo sarcoplámico. Y los receptores de acá son los de dihidropiridina, los que están en la membrana, junto con otros de calcio. Pero hay también de dihidropiridina en la membrana. ¿Cuál es la diferencia de la activación del de rianodina aquí con el de rianodina en el del músculo esquelético? Y si recuerdan, yo les mencioné que el de dihidropiridina estaba al ladito del de rianodina. Y la activación ahí es mecánica. Se mueve uno y corre al otro. En cambio, en el de rianodina, la activación va a estar dada por el incremento intracelular de calcio. No es por una acción mecánica directa. Entonces, calcio, miles de calcio, canales de calcio. ¿Ya? Van a abrir acá también, va a salir un poquito, pero como les dije, principalmente el calcio es del extracelular. ¿Cómo se va a devolver el calcio? Porque se tiene que devolver, porque el músculo se tiene que relajar. Va a salir por bombas de calcio ATP. Va a salir calcio y va a entrar sodio, y para mantener el balance va a salir ese sodio y va a entrar el potasio. Entonces, sale el calcio y entra sodio, porque tiene que haber un intercambio de iones ahí, y para que no incremente el sodio y no se depolarice. Va a entrar el potasio y va a salir eso. ¿Sí? Entonces, hormonas. ¿Hay otro ejemplo? Neurotransmisor, noradrenalina y acetilcolina, receptores muscarínicos y distensión del músculo, por ejemplo, la vejiga. ¿Ya? Cuando se llena la vejiga, se distiende el músculo, generamos potencial de acción y calma. Lo mismo con el intestino. Ya, ¿cómo son las potenciales de acción en el músculo liso? Hay dos tipos característicos de potencial de acción, que es el de la onda lenta y contracción rítmica, y el potencial de acción en meseta. ¿Cuáles son las de ondas lentas? Hay músculos que se contraen sin estímulo extrínseco, como por ejemplo el intestino, y genera ondas lentas, que son contracciones que por lo que leí no se sabe muy bien cómo se originan, ¿ya? En paper. Y que no generan un potencial de acción. ¿Ya? Estas son las ondas lentas. Como que hay depolarización, solo depolarización. Esto es depolarización. Y de repente esta depolarización genera un potencial de acción. Y ahí es donde se contrae el músculo, aquí, el AFP. Entonces genera potenciales de acción y contracciones rítmicas, porque van sobre estas ondas lentas. Y eso es lo que sucede en
los movimientos peristálticos del intestino, ¿ya? Que son contracciones rítmicas. Hay otro tipo de contracciones en el músculo esquelético, como es el potencial de acción en meseta, y que se ven aquí en ambos, ojo, son en segundos, ¿ya? Versus los milisegundos que estaba el otro potencial de acción. ¿Y qué pasa aquí? Hay un potencial de acción prolongado, ¿ya? Más prolongado. Característico de esto es el útero. Oxitocina, contracciones uterinas son prolongadas. ¿Por qué se debe esto? A todo lo que les dije. A la ley de calcio con el montaje lento, actividad de teasa lenta de la cadena miocina y menor consumo y requerimiento de ATP. Segundos, 0,1 segundo, 0,2 segundos, 0,3 segundos. Usualmente siempre es, pero siempre es de polarización, luego viene el gráfico de incremento de calcio intracelular y luego viene el gráfico de contracción muscular. Siempre es así. De polarización, luego viene, son factores secuenciales, incremento de calcio intracelular y luego viene contracción muscular. Entonces, ya, y eso es lo que les quería mencionar de músculo liso. ¿Hay alguna duda? De músculo liso, repito algo, les quedó claro, no hay sarcómero, por favor. Yo les pregunto si, no hay sarcómero, no hay troponina, no hay glicoseta, hay cuerpo denso, en todos los sentidos, unitaria, multiunitaria. Carbonil, carbonina, fosforilación de la cadena ligera de la miocina, desfosforilación de la cadena ligera de la miocina. ¿Sí? Ya, y aquí voy a dar una muy rápida pasada del músculo cardíaco. Acá nos vamos a ver con la acción del sistema cardiovascular porque eso lo verán después. Esto es musculitos. Entonces está el músculo cardíaco que también tiene la propiedad de ser estriado. Acá volvemos. 6 sarcómeros. 6 troponina, tropomiosina y toda la cosa. ¿Ya? 6 sarcómeros. ¿Y qué pasa? Los cardiomiocitos, que son estas células que solamente tienen un núcleo, ¿ya? Se van a unir con otros cardiomiocitos a través de estas uniones que se llaman discos intercalados o en discos intercalantes. Y esto es fundamental, que se forme como esta estructura ya como rama, que es como un ciclo, porque tiene que contraerse al mismo tiempo, aurícula-ventrículo, aurícula-ventrículo, ¿ya? Aurícula-ventrículo. No puede contraerse una célula primero y otra célula después. Están todas conectadas. ¿Cómo se hace eso? A través de los discos intercalados. Donde se genera la depolarización al potencial de acción, esto lo verán después, pero se genera en dos nódulos, el nódulo sinusoidal y el nódulo aurículo-ventricular, donde van a haber células cardíacas especializadas en generar un impulso nervioso. Y eso va a estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a ir a la aurícula y otro va a ir al ventrículo, y esto se va a propagar por toda la ventrícula y esto se va a propagar por toda la aurícula. Y van a generar la contracción del corazón. Y para eso necesitamos esta estructura, para que todas las células, todos los cardiomiocitos estén unidos y funcionan de forma conjunta. Y van a propagar el calcio. Entonces, en estas uniones intercalantes van a haber dos tipos de uniones, que van a ser las uniones comunicantes, que van a permitir el flujo de iones, como el calcio, a través de estas células, y uniones de tipo mecánica, como los desmosomas, que van a permitir que físicamente estas células también estén unidas, puedan resistir entonces la contracción unida en una célula. Desmosomas y uniones comunicantes. Van a ver de igual forma mitocondria, porque también necesitamos el ATP. Línea Z, hay sarcómero aquí. Ya, músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, una de las diferencias con el músculo esquelético, uno es que aquí la contracción funciona como
todas las células juntas, y la otra es cada fibra se contrae individualmente por su sinergia neuromuscular. En el músculo esquelético hay una tríada sarcotubular, un sistema sarcotubular mediado por una tríada, un túbulo T, dos cisternas terminales. En el músculo cardíaco hay una diada, un túbulo T, una cisterna terminal. ¿Recuerdan qué son las cisternas terminales? ¿Cierto? Son estas como ensartamientos del retículo sarcoplámico que estaba adyacente al túbulo T. El retículo sarcoplámico. Músculo cardíaco, de donde proviene la principal concentración de músculo de calcio para la contracción muscular del extracelular, al igual que el músculo liso. También sale del retículo sarcoplámico, pero la principal es el extracelular. Entonces va a venir la depolarización, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir de igual forma en el túbulo de aquí el canal de calcio lento dependiente de voltaje, del de tiopiridina. Lo va a abrir y aquí va a generar la apertura de más canales de calcio que va a permitir el influjo de calcio hacia el intracelular. Y este aumento de la concentración de calcio intracelular va a gatillar la apertura del canal o receptor de rianodina. Acá, de igual manera que el músculo liso, el aumento de calcio intracelular genera la apertura del receptor de rianodina. No es mecánica. ¿Ya? No es mecánica. Solo en el esquelético es mecánica. Es porque estamos juntitos. Acá no. ¿Ya? Y va a salir calcio retículo sarcoplámico. Y entre esos dos calcios van a generar la contracción muscular, como la conocen, que es que se une a la troponina C, se sale la tropomiosina, se queda libre el sitio de una lactina-miosina, se une la cadena ligera a la miosina. Con hidrólisis ATP. Lo mismo que vimos en la clase pasada en músculo esquelético, sucede acá. Y aquí tenemos el potencial de acción, el incremento del calcio, y luego viene la contracción del músculo, que es lo que les estaba mencionando. Se contrae los cardiomiocitos, se contrae aurículo, ventrículo, que es rítmico, se tiene que sistemáticamente salir el calcio. ¿Cómo lo hace? De nuevo, sale calcio, entra sodio, sale sodio, entra potasio, hacia el extracelular. De igual forma, como aquí salió calcio del retículo sarcoplámico, tenemos que devolver el calcio que salió y lo utiliza a través de la bajada de ATP que ingresa calcio, que era la cerca, la cual hay una cerca. ¿Ya? Y entra el calcio. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Recuerdan cómo funcionaba la contracción en el esquelético? De la tropomiosina. Ya, eso es exactamente lo mismo que ocurre acá. Aquí sí hay tropomiosina, hay troponina, no hay caldeznón, ¿ya? Es igual que en el retículo, o sea, en el músculo esquelético. ¿Diferencias? El calcio extracelular es el que, con el retículo, perdón, diferencias con el músculo esquelético, que es el calcio celular, extracelular es el que predomina aquí, que hay una diada, no hay una triada, ¿ya? Y que no es individual, ¿ya? En el músculo esquelético es una fibra, una sinapsis neuromuscular. Acá va un impulso de corriente, va a llegar y se va a transmitir por todos los cardiomiocitos por estos discos internos, ¿ya? No es individual. Lo mismo. Viene el potencial de acción, abre el canal de calcio, entra calcio, genera la apertura del de rianodina, sale calcio, contracción del músculo. Relajación del músculo, se devuelve el calcio por la cerca o por la bomba de ATP al retículo sarcoplámico y por la respectiva bomba hacia el extracelular. Ya, ¿hay alguna duda hasta ahí? Pregúntenme nomás, yo puedo repetir todo. Si tienen alguna duda, te puedo repetir del esquelético. ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a ver las fases del potencial de acción del músculo cardíaco, que tiene algunas diferencias respecto a las otras dos contracciones.
porque aquí hay 3 iones que participan. Está sodio, calcio y potasio. Acá toma un rol protagónico también el potasio. ¿Cómo se generan estas fases? Está la fase de reposo, que aquí tenemos un voltaje intercelular de menor, menos 85, versus los otros que eran menos 70, menos 60, menos 85. Acá estamos en reposo. ¿Qué va a pasar? Va a venir el potencial de acción y va a generar una depolarización espiga rápida. ¿Qué pasa? Se abren los canales de sodio dependientes de voltaje que son rápidos. Como son rápidos, genera esta depolarización rápido. Va a entrar mucho sodio positivo a un lugar donde estábamos negativos. ¿Sí? Sodio, el responsable de esto. Luego viene una fase de repolarización rápida, que es esa característica de aquí, donde lo que pasa es que a un determinado voltaje los canales de sodio se cierran. Solo por el hecho que se cierren va a generar esta como curvita, esta repolarización, y va a salir un poquito de potasio. ¿Qué va a pasar en la fase de meseta? Se van a abrir los canales de calcio lento dependiente de voltaje que están en la membrana, que es lo que hablamos antes, y ahí va a entrar el calcio y va a permitir la contracción muscular. Esto es lento, porque son canales lentos. Lento. Este canal de potasio siempre está abierto, pero lo que pasa es que cuando entra el calcio, la permeabilidad del potasio para salir disminuye. Entonces sale mucho menos potasio. Entra más calcio que lo que sale potasio. Y eso es clave para mantener la meseta. Luego se devuelve el calcio al extracelular o al retículo sarcoplásmico, se cierran los canales de calcio dependiente de voltaje en la fase de repolarización, y al cerrar los canales de calcio la permeabilidad del potasio aumenta y empieza a salir más potasio. Sale potasio. Entonces se cierran los canales de calcio, sale potasio, sale lo positivo, lo estamos volviendo negativo, hasta llegar al reposo nuevamente del menos 85. De nuevo, depolarización. Reposo menos 85, viene potencial de acción, se propaga por la membrana, por la membrana todavía así, y lo que hace es abrir canales de sodio dependiente de voltaje. Como son canales de sodio rápidos, se abren rápido, se cierran rápido, se abrieron rápido, entró mucho sodio. Despolarización espiga. Luego, en la repolarización rápida, se cierran los canales de sodio y sale un poquito de potasio por los canales que siempre están abiertos. De potasio sale, potasio sale. Fase de meseta. Esta depolarización hace que se abran los canales de calcio lento dependiente de voltaje en la membrana, ¿ya? Que es lo que vimos anteriormente. Eso. Son eso. ¿Sí? Se abren esos canales de calcio para generar el incremento del calcio intracelular y la contracción del músculo. Eso es entra el calcio, y a medida que entra el calcio, la permeabilidad por el ion potasio por salir disminuye. Mientras está entrando el calcio, va a dificultar que el ion potasio salga. Igual sale. Si yo les pregunto, ustedes me dicen entra calcio y sale un poquito potasio. ¿Ya? Y en la fase de repolarización se cerraron los canales de calcio, se sale el calcio hacia el extracelular, se vuelve el calcio por la cerca del retículo sarcoplámico, se cierran los canales de calcio y incrementa la afinidad entonces o la permeabilidad del potasio por salir. Sale potasio, nos vamos volviendo más negativo hasta volver al estado de reposo. Y eso lo tiene que hacer de forma rítmica, sincrónica, aurícula, ventrícula, aurícula, aurícula. Eso. ¿Hay alguna duda hasta ahí, hasta llegar al cuadro comparativo entre las 3 contracciones musculares? ¿Cómo funciona la salida que salga el calcio del retículo sarcoplasmático? ¿Del retículo? Sí.
del retículo acá, por el receptor de rianoide. Igual por rianoide. Igual que en el músculo liso, se abre el de rianoidina por incremento de la concentración de calcio intracelular dada porque entra calcio acá. Solo por el incremento de calcio intracelular. Hay el IP3, se fosforila, hay una serie de cosas que hacen que este se active, pero no es mecánico. La diferencia del esquelético es que estaban los dos juntitos y había un movimiento que generaba la apertura de la vena. Es mecánico en el esquelético, y en el liso y en el cardíaco esto es dado por el incremento de calcio intracelular. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces este cuadro comparativo habla de un poquito de los tres músculos. En el músculo esquelético, recuerden, fibras musculares largas, cilíndricas, multinucleadas. Es estriado, hay actina, miosina dispuesta en los sarcómeros. Músculo esquelético estriado también, actina y miosina en los hay sarcómeros. Músculo liso no es estriado, no hay sarcómeros, ¿ya? Se insertan cuerpos densos en la membrana celular y estos cuerpos densos van a ir orientados en todas las direcciones, ¿ya? Para que actine miosina y se contraiga así el músculo liso. 2. Retículo sarcoplámico y tubos transversos o túbulos T bien desarrollados. Triada. Retículo sarcoplámico y tubo transverso moderadamente desarrollado. Diada. Poco desarrollado. Acuérdense que aquí está la escabiola, que era como un túbulo T rudimentario y muy poco desarrollado retículo sarcoplámico. Contiene troponina, filamentos delgados, tropomiosina, troponina. Filamentos delgados aquí, tropomiosina y troponina. Filamento delgado aquí, no hay troponina. Hay tropomiosina y hay caldesmón y calponina. Y también está la calmodulina, que como les dije, cuando se une a calcio, ese no debería estar aquí, pero se une a la cadena ligera de miosina y la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplámico. Primera fuente de calcio. Liberación de calcio del sarcoplámico y del líquido extracelular, principal fuente extracelular. Liberación de calcio del sarcoplámico y del extracelular, principal fuente extracelular. Músculo esquelético no puede contraerse sin estimulación nerviosa y la denervación da por resultado la atrofia muscular. Recuerden que cuando toda cosa que hacía que ese pretzel se denervara, ¿lo recuerdan? Era que se perdió el control del movimiento. Y cuando se pierde el control del movimiento, la falta de estimulación eléctrica lo que hace es que se genere atrofia muscular. ¿Qué es lo que es la atrofia muscular? Si la fibra muscular está así, se empieza a hacer más chiquitita y perdemos más músculo. Eso ocurre, por ejemplo, fisiológicamente en el envejecimiento, donde hay denervación, no a todos los músculos porque los podemos seguir moviendo, pero hay pérdida de masa muscular, hay sarcopenia. Músculo cardíaco. Puede contraerse sin estimulación nerviosa. Los potenciales de acción se originan en células marcapasos del corazón. Estos nódulos sinusal y nódulo auriculoventricular, que son células especializadas del corazón que generan un impulso de forma de marcapaso rítmica. Mantiene tono en ausencia de estimulación nerviosa. El músculo liso visceral produce potenciales marcapasos de denervación, el resultado de la hipersensibilidad a la estimulación. Ya. Acuérdense que aquí se mantiene el tono por las ondas lentas. Y yo les dije que había unas depolarizaciones sin estímulo extrínseco, que a veces se generaba un potencial de acción y ahí generaba la contracción rítmica, como en el intestino. Y acá se puede estimular por hormonas también y por distensión de tejido. Fibras musculares estimuladas de manera independiente, no hay uniones intercelulares comunicantes. Una fibra muscular, un terminal del axón motor, un pretzel. Lo repito hasta el cansancio. Sale eso, no se contrajo más la fibra. Ahí lo que pasa es que las motoneuronas de al lado tienen las proyecciones y vuelven a reinervar el pretzel. Unión intercelular comunicante presente como disco intercalado, o disco intercalante o disco intercalado de los cardiomiocitos que le explicaba.
Y por lo general hay uniones intercomunicantes, que es la construcción unitaria. Cuando hay construcción unitaria están estas uniones que permiten que el calcio fluya entre las distintas células musculares lisas para que se contraiga como un uno solo. En la multiunitaria no. Ya. Chiquillas, chiquillos, chiquillas, terminé. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda del músculo esquelético? Lo puedo repetir todo, no tengo ningún problema. Cualquier consulta, viviperes@udec.cl, en mi correo. Estoy en el 4º piso en el departamento de fisiología. Si tienen alguna duda pueden ir a mi oficina, concertamos una cita y yo les explico lo que a su disposición. Eso, que les vaya excelente y tengan un bonito fin de semana con un huevo de chocolate.